Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Quisiera dirigirles en el día de hoy un mensaje muy sencillo. Por sencillo y claro, creo que no haya inconveniente en todas y cada una de las personas de comprenderlo. Ese mensaje está basado en la palabra del Señor y nos habla de cómo nosotros nos podemos curar. Y para curarnos, todo lo que tenemos que hacer es muchas veces sanarnos interiormente. ¿Sanarnos de qué? Es la pregunta. Voy a hablar de la sanación del odio. Voy a hablar de esa sanación tan necesitada por muchos que están sufriendo enfermedades psicosomáticas, por muchas personas que ya han ido de médico en médico, de especialista en especialista, y que han tomado tantas medicinas, pero no han podido encontrar su salud. Con lo que voy a decir no quiero en lo más mínimo expresar que los médicos no sirven, que las medicinas no sirven. Quiero decir que muchas personas que van donde médicos y medicinas como último recurso no han venido a Jesucristo y no han buscado su curación espiritual. Y por ende, sus enfermedades, que podríamos decir están producidas por resentimientos, odios, culpabilidades, remordimientos, miedos, angustia, soledad, tristeza y dolor, en alguna forma, han ido dañando su interior y no se pueden sanar con medicinas. Es necesario encontrar la raíz del problema y, al encontrar la raíz del problema, orar para que ese problema se sane. Y como dije, enfermedades psicosomáticas, me gustaría citar algunas de ellas, que algunas veces tienen su raíz en el odio o en este tipo de sentimientos que ya enuncié anteriormente. Y podríamos hablar de migrañas, terribles dolores de cabeza, de úlceras, de espasmos duodenales, de asfixias, de asmas bronquiales crónicas, de eczemas. Podríamos hablar también de artritis, y no todo tipo de artritis, pero dicen que en 100 y tantos tipos de artritis hay uno que se sana cuando se cura el odio. Y yo soy testigo de que se sana, porque personalmente lo he vivido en mi vida. Ya habrá un testimonio más fuerte en algún momento, y personas que me han escuchado predicar algunas veces quizás ya conocen mi curación por el perdón. Tenía yo artritis degenerativa en la columna vertebral. Mi quinta vértebra cervical ya mostraba en las radiografías como si los pedazos de vértebra se fueran desprendiendo, como desecho ya la vértebra. Y todo este tipo de enfermedades, hablando hoy con médicos, con especialistas, nos hemos encontrado que hasta problemas en el corazón, que no son problemas del corazón, sino del corazón, también se solucionan con una curación interior cuando se llega al perdón. También se ha dicho de la diabetes, que parece ser que tiene muchas veces la causa en un momento de angustia, en un trauma de aquellos que adquirimos cuando hay una desazón en la familia, en el hogar, en el trabajo. Bueno, pues yo quiero hablar de la llave de la curación, que se llama el perdón. Me gustaría que ustedes buscasen en su Biblia, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 28 y en el verso 3. Mientras ustedes buscan, podemos escuchar un momentito de música. Eclesiástico 28, 3.
¿De qué nos habla este libro maravilloso del Eclesiástico? En ese capítulo 28 y en el verso 3 dice: hombre que a hombre guarda odio, ¿cómo de Dios espera su curación? A ver, querido hermano, vamos a sacar una conclusión después de escuchar esta lectura bíblica. Hombre que a hombre guarda odio, ¿cómo de Dios espera su curación? No es fácil cuando nosotros queremos vivir una vida desordenada y al mismo tiempo queremos vivir en Dios y con Dios. Cuando nosotros vivimos una vida desordenada, no estamos viviendo la vida de Dios, no estamos dándole gusto a Jesucristo ni viviendo sus mandamientos. Y cuando nosotros vivimos una vida desordenada, con mucha facilidad vamos cometiendo errores que nos llevan a vivir consecuencias tristes y desagradables. Pues imagínense ustedes que una persona que odia continuamente está como masticando hierbas amargas. Así nos dice el padre Ignacio Larrañaga. Esa persona, cuando le viene a su mente el recuerdo de algo que le hicieron y que le molestó o que le hizo daño, esa persona todo lo que quiere con su mente y su corazón es vengar lo que le hicieron. Y al tratar de vengar lo que le hicieron, esa persona se convierte en un resentido y, ¿por qué no?, en una persona sin sentido de vida y sin deseos de vivir. El que sabe perdonar es alguien que, lleno o llena de Jesucristo, ha querido tomar la iniciativa de vivir para Dios, de vivir con Dios y de dejar que el Señor le ayude a vivir en cada circunstancia de sus días. Yo me atrevo en este momento a preguntarte, ¿qué tipo de vida vives? ¿Y cómo te gustaría que fuera tu vida? Si ya estás lleno de enfermedades psicosomáticas, ¿qué tipo de vida estás viviendo? Pues como hablar es tan fácil, pero llegar a la realidad es tan difícil, yo quisiera contigo hoy hacer un recuento de lo que es el perdón. Y a primera instancia es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente: el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. A ver si nos queda clara esta idea. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. ¿Decisión de qué? Es una decisión de amar. ¿Cómo debemos amar? A la persona como la persona es. ¿Y cuántas veces tenemos que amar a la persona como es? La tenemos que amar permanentemente. En otras palabras, cuando uno aprende a perdonar, el perdón es un estilo de vida en uno. Ya uno no acepta resentimientos, ya en la vida de uno no cabe ese dolor de culpabilidades y remordimientos, mucho menos de rencores, celos y venganzas. Es un estilo de vida cuando aprendemos a perdonar. ¿Y cómo hay que perdonar? Hay que perdonar aceptando disculpas y mostrando misericordia. Bueno, veamos con una frase. En una solita frase vamos a dejar resumido lo que es el perdón. El perdón es una decisión de amar a la persona como es, perdonándole permanentemente, aceptando disculpas y mostrando misericordia.
Yo quisiera compartir contigo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y en los versos del 1 al 11. Repito, San Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Está hablando de una mujer que era adúltera y que la trajeron y la tiraron a los pies de Jesús. Leamos la palabra. Entonces, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al Cerro de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos trajeron a una mujer que habían encontrado cometiendo adulterio. La pusieron en medio de los que estaban allí y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés nos manda matar a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos dijeron esto para ponerlo a prueba y así tener de qué acusarlo. Entonces Jesús se inclinó, comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Pero como seguían preguntándole, entonces se enderezó y les dijo: Cualquiera de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se sintieron acusados por su conciencia y fueron saliendo uno por uno, empezando por los más viejos. Y cuando todos habían salido, Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí. Entonces Jesús se enderezó y como no vio a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: No, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: Pues ni yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Hermano, hermana querida, al escuchar esta lectura de la palabra del Señor, cada uno de nosotros, no importa quiénes somos, tendríamos que reflexionar. Jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, hombres, casados, solteros, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos. ¿Y por qué no tú también, hombre o mujer adúltero, adúltera? Mira qué sencillo se juzga. Mira qué fácil podemos llegar a meter la pata, como vulgarmente decimos. ¿Y por qué eso de meter la pata? Por una razón muy sencilla. Porque somos muy rápidos para juzgar, pero somos muy lentos para reaccionar personalmente y más lentos todavía para dejar el pecado. Hermano, hermana querida, ¿cómo está tu situación de vida?
en este instante? ¿Eres tú de las personas que muy cómodamente perteneces a una casa de prostitución o tienes una casa de prostitución y vives muy tranquilo, muy tranquila en ese lugar? ¿Eres tú de las personas que te ganas el dinero vendiendo el cuerpo de otros, de otras, teniéndoles esclavos, esclavas, y tú lucrándote de ese dinero, y con ese propio dinero estás comprando tu propia condenación? Dije propio dinero, el que tú has hecho tuyo, el que tú te has ganado a tus anchas, a tu modo, a tu manera, y ya tendrás hasta propiedades, y ya tendrás, y no solo una casa de prostitución, tendrás más de una, y te sientes muy bien como un señor, como un capataz, como uno que es dueño de muchos. ¿No sabes tú que el dueño tuyo se llama Dios y el dueño de las personas que tal vez tú tienes a tu servicio, usándolas y abusando de ellas, también se llama Dios, que les prestó la vida como te la prestó a ti y que un día vendrá a recogerles? ¿Eres tú tal vez de las personas que tienes niños, niñas, jovencitos, jovencitas en la prostitución y hasta les usas para pornografía, sacando de ese negocio mucho provecho y ganando mucho dinero? ¿Eres de los que tal vez hasta filmas películas de pornografía para vender y con ello estás destruyendo las mentes y los corazones humanos? Mira, mi hermano, a cada uno de nosotros se nos va a llegar el día, y lo triste es que no podemos huir de ese día, porque cuando llegue la hermana muerte a tu cara, a tu vida, a la puerta de tu vida, aunque no se la quieras abrir, ella va a entrar y te va a llevar. Y es como la visa en el pasaporte de nuestra vida, que nos llevará a las puertas del cielo. Allí todos tenemos que llegar un día, primero unos, después otros. ¿Quién primero? ¿El joven, el niño, el anciano, el soltero, el casado, el señor obispo o el señor sacerdote? ¿O quién primero? Yo creo que ha llegado la hora de que tú y yo reaccionemos, y esa reacción que necesitamos dar es simplemente para abrir nuestros ojos y nuestro corazón al Señor Jesús, entregándole nuestra mente, para que Él purifique en ella pensamientos malsanos y obras que no son de Dios, y para que Él nos dé su vida divina y junto con Él nosotros podamos empezar a vivir de verdad. A ti que me escuchas hoy, te pido que en este momento donde estés, abras tu corazón al Señor Jesús y en un acto de fe le digas: me he equivocado muchas veces, Señor. No soy capaz de salir de donde estoy sumido, sumida, pero yo pido en tu amor inmenso que me des la sabiduría y el conocimiento para descubrir mi mal y después de descubrir mi mal, empezar a sanarlo. Por favor, ayúdame, Jesucristo. Mi hermano, mi hermana querida, Jesucristo no ha venido a juzgarnos todavía. Jesucristo nos está amando. Jesucristo nos está perdonando. Jesucristo quiere transmitirnos su vida divina y quiere que nosotros seamos personas dignas, pero dignas de su amor, que seamos criaturas racionales y que al ser criaturas racionales vivamos una vida digna de hijos del Rey. Imagínate en esta lectura de la mujer adúltera. En ese capítulo 8 del Evangelio de San Juan hay un grupo de hombres adúlteros. No era solo adúltera la mujer, ellos habían adulterado también. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban ayudando a esas pobres mujeres a llegar al pecado. ¿Te has dado cuenta que muchas veces con nuestra actitud negativa nosotros hacemos daño a los demás, les hacemos pecar y después nos creemos tan dignos y tan reverentes, quizás por el puesto que tenemos, por la posición en la cual estamos,
por el dinero o capacidad económica, o qué sé yo. Mira, el que peca le acusa su propia conciencia. Sí, digámoslo bien claro, lo acusa su propia conciencia. Allí en el verso 9 dice: pero ellos, al oír esto, se sintieron acusados por su conciencia y fueron saliendo uno por uno, empezando por los más viejos. A ti que escuchas este programa, hombre o mujer, quien quiera que seas, soltero, casado, viudo, separado, divorciado, ¿qué te dice tu conciencia en el día de hoy? ¿Está tu corazón tan curtido de pecar que ya la quieres callar, como cuando le metemos un taco de trapos a una persona en la boca para amordazarla y que no pueda gritar? Ya tienes tu conciencia amordazada. ¿Sabes? Amordazas a un ser humano, pero la conciencia no, porque está gritando continuamente en tu interior y te está diciendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Hermano, hermana, no juegues con fuego. El que juega con fuego se quema. No juegues con fuego. Por el contrario, piensa, ¿qué he hecho yo hasta el día de hoy que no debería de haber hecho? Y cómo yo misma me he engañado, pensando que lo que hacía era correcto, cuando estoy haciendo algo que no tenía que haber hecho. ¿Por qué no cierras un instante tus ojos allí donde estás? ¿Qué importa qué tan pecador o pecadora seas? ¿Qué importa cuánto daño te has hecho y cuánto daño le has hecho a las personas que te rodean? Cierra tus ojitos, reconoce que hay un Señor y un Salvador que te ama, que está contigo, que todo lo tiene para ti y que en ese tenerlo todo para ti y en ese amor infinito que te tiene, ha venido para salvarte. Atrévete en este día a decirle a Jesucristo: Señor, me he engañado, he cometido el error de querer amordazar mi conciencia. Jesucristo, he dicho que soy muy bueno, muy buena, inclusive he ido proclamándolo como aquel publicano, sí, o más bien como aquel fariseo. El publicano pero iba diciendo lo que sentía y vaciaba su corazón en tu corazón. El fariseo decía que era muy bueno, que había pagado impuestos, que estaba muy satisfecho de sí mismo. Señor, si hemos estado satisfechos de nosotros, concédenos la gracia de estar satisfechos de ti. Concédenos la gracia de darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Mira, Señor, tal vez hemos sido de ese grupo de hombres que trajeron a aquella mujer para apedrearla. Y hoy no con pedradas comunes y corrientes, no, porque no se permitiría, nos meterían a una cárcel. Hoy, Señor, le hemos apedreado su corazón. Cuando queriendo estar con ella, cuando queriendo usarla, cuando pidiéndole que nos satisfaga nuestras necesidades y pasiones, y no lo ha hecho, la hemos martirizado psicológicamente, le hemos dicho vulgaridades, la hemos maltratado, negándole lo que necesitaba, porque no ha querido ser la adúltera, la prostituta con nosotros. Mira, Jesús, y no te estamos hablando solo de una adúltera, de una prostituta, te estamos hablando de unos adúlteros y prostitutos que tal vez usados por ellas también han caído en la trampa de sentirse mejores que otros. Jesucristo, así como estoy, con lo que tengo en mi mente y en mi corazón en el día de hoy, yo quiero entregarte mi vida y yo quiero pedirte que tú me ames, que tú me perdones y que tú me sanes. Y así como tú escribías sobre la tierra, seguramente el perdón de aquellos hombres con sus pecados, una buena lista de pecados con nombre propio, esa lista de pecados con nombre propio que tenemos nosotros hoy en nuestra vida, te la queremos entregar.
Jesucristo, tal vez estamos curtidos de pecar, nuestro corazón se ha endurecido, nuestra mente y nuestro ser completito como que ya entraron en la rutina del pecado y no sabemos dejar de pecar. Ayúdanos, perdónanos, bendícenos. Jesucristo, que miremos aquí en nuestro interior esa debilidad, ese pecado, como esa viga que hay en nuestro ojo antes de mirar la pajita del ojo del hermano. Jesucristo, concédenos la gracia de arrepentirnos, concédenos la gracia de dejar el adulterio, si de pronto estamos en el adulterio, de dejar la prostitución, si de pronto estamos en la prostitución, de dejar el vicio, Señor, si de pronto ya hemos entrado también en el vicio y por estar en el vicio estamos engañándonos y engañando a otros. Jesucristo, regálanos hoy la gracia de ser tuyos y de no caer más en el pecado del vicio, en el pecado del adulterio, en el pecado de la prostitución, en el engaño y en la mentira. Sánanos, Jesús, y sánanos para tu gloria. Por favor, te lo pedimos. Concédenos la gracia de ser tuyos y vivir siendo tuyos eternamente. Amén. Amén, Señor. Hermano o hermana, tal vez tú estás a cargo de una casa de prostitución. Tal vez tú tienes personas esclavizadas en el pecado y quizás jovencitos, jovencitas. Atrévete a pensar, si ese joven, si esa joven fuera tu propio hijo, tu propia hija, ¿te gustaría que alguien te la osara? ¿Te gustaría que alguien te la vendiera para el pecado? ¿Te gustaría que tu hijito o tu hijita llegaran un día a pensar en el suicidio, asqueados, hastiados de pecado? ¿Te gustaría que ese hijito, esa hijita, por quien tú gastaste tu vida y has hecho lo que has podido hacer, alguien te la metiera en el vicio del alcoholismo, en el vicio de la droga, para poder soportar el tipo de vida que llevan? ¿Te gustaría que tu hijito, que tu hijita se vendieran su cuerpo para luego consumirlo en droga, en alcohol? Hermano, hermana, dile a Jesucristo que tú has hecho algo que no deberías de haber hecho, que tú te has equivocado. Y mira, si tú no eres papá o mamá, ¿te gustaría que alguien fuera a profanar el cuerpo de tu madre y la usara para prostitución o en el adulterio? ¿Te gustaría que alguien maltratara a tu propia madre? ¿Verdad que no? ¿A quién estás maltratando tú? ¿A la mamá de unos niños indefensos? ¿A la esposa de un hombre que no sabe que tú eres un adúltero con su esposa? ¿A la hija de una mamá que no sabe que su hijita está siendo usada en la prostitución o en el adulterio? ¿Sabes? Antes que ser hijos o hijas de papás y mamás en el mundo, somos hijos e hijas del Padre Dios. Pídele a Papá Dios que te bendiga y te perdone y que no te tenga en cuenta el pecado. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.